Hay ciudades que duermen tranquilas y otras que esconden cosas bajo tierra. Bienvenidos a este espacio donde los secretos sangran y las leyendas despiertan. Soy Jorge Torrealta y hoy abrimos el ataúd de lo imposible. Un cementerio en ruinas. Una tumba encadenada que oculta a 2 vampiros sellados a la fuerza, con hierros oxidados y miedo colectivo. Hoy no hablaremos de monumentos ni gastronomía. Hoy abrimos el ataúd de lo imposible en Puebla. Esto es Terrores Nocturnos. El estado de Puebla, rico en historia y tradiciones, alberga un sinfín de leyendas que despiertan la imaginación y mantienen viva la fascinación por lo sobrenatural. Desde fantasmas hasta vampiros y otras criaturas de la noche, estas narrativas han perdurado por años cautivando a los poblanos como turistas. Algunas de estas leyendas yacen bajo tierra. Una de estas historias despierta la imaginación y mantiene viva la fascinación por lo sobrenatural, como la existencia de una extraña tumba donde se dice que yacen sepultados 2 vampiros. Se trata de la zona del nororiente de la ciudad, muy cerca de la Junta Auxiliar de la Resurrección, de cuyo sitio tenemos otro relato, llamado Piedra del Diablo. Un lugar envuelto en misterio que ha logrado capturar la atención de los curiosos y aficionados a lo paranormal. Puntualmente, se trata de la ex hacienda San Diego Manzanilla, una propiedad privada cuya historia se remonta al siglo XVI. De acuerdo con Giovanni Ángel Méndez Velázquez, en su trabajo de tesis La ley, las redes políticas y la coalición familiar, oposición y afectaciones del reparto agrario en la región Puebla-Mozoc, 1915-1958, publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. Esta hacienda le perteneció al regidor de la ciudad de Puebla, Juan Gómez Vasconcelos, quien llevó a cabo una serie de reclamos del territorio en contra del pueblo de San Nicolás, que en lo posterior se llamaría La Resurrección. Afirmaba que el poblado se asentó de manera ilegal en los alrededores de la hacienda y aseguraba que nunca existió tal pueblo, sino que se trataba de indígenas que habían sido llevados por Francisco Cepeda para laborar en la hacienda, conocida como San Mateo, lo que provocó su deseo de establecerse en tierras correspondientes a los ejidos de la ciudad. Sin embargo, en 1655, el gobierno novohispano determinó los límites territoriales que el poblado de la Resurrección habría de contener y ratificaron los derechos del pueblo, a pesar de la oposición del señor Vasconcelos, quien se vio obligado a otorgar tierras de su hacienda Manzanilla a la nueva demarcación. En la actualidad, de la ex hacienda solo quedan una iglesia en ruinas y un panteón abandonado. Ahora, más allá de su importancia histórica, usuarios en redes sociales han compartido las leyendas ocultas de este sitio
e incluso afirman que su valor histórico merece un documental. Una de las leyendas más sonadas es el de la tumba encadenada, que de acuerdo con los habitantes de la zona, allí yace un matrimonio que, según la historia, eran vampiros y les colocaron cadenas para mantenerlos dentro de sus sepulcros. No obstante, otra leyenda afirma que este matrimonio hizo un pacto con el diablo, pues llevaban a cabo ritos de brujería, por lo que un espíritu los poseyó y mataron a sus hijos. Sus familiares los enterraron vivos con cadenas para que sus almas no se liberaran. Pero la historia no termina ahí, pues se dice que si alguien corrompe esta tumba, el espíritu o los espíritus se liberarían. Aunque si hablamos de vampiros, en la década de 1980 del siglo pasado, se dijo que un ser insepulto aterrorizó a los habitantes de la ciudad de Puebla. La primera referencia que tuve con esa historia fue a través de mis padres. Según refirieron, arribaron al domicilio al que actualmente habitan justo en 1980, al sur de la ciudad. En ese entonces, en la zona no había nada, sino unas cuantas casas, distanciadas unas de otras. Apenas unas 4. Lo demás era flora, campo, que se extendía hasta una laguna cercana, donde habitaban patos, peces, tortugas y demás fauna. En aquella soledad, alguien compró un terreno y comenzó a construir. Y fue en esas labores que se dice, al menos eso refieren los testigos, que ya fallecieron, todos vecinos de mis padres, que la maquinaria extrajo de la tierra un féretro de metal, con formas garigolescas y una cruz en el frente. Los trabajadores, el dueño de la futura casa y demás personas allí reunidas pensaron que el contenido de la caja funeraria no era sino dinero, pues se decía que en la época de la Revolución los acaudalados enterraban su dinero para que no fuera hurtado por bandoleros. Así que de inmediato abrieron el ataúd con un pico y allí estaba. Al verlo, todos gritaron. Otros se persignaron. Unos más se echaron a correr. Se trataba de un cuerpo masculino, cruzado de brazos, incorrupto, de alrededor de 40 años, con las ropas casi hechas polvo, aunque se distinguían elegantes. Pero lo que más destacaba era que en su pecho, del lado izquierdo, yacía enterrado un madero tan viejo como sus ropas. Otros más comenzaron a rezar. Todos habían dado un paso atrás y nadie se atrevía a mirar de nuevo dentro del ataúd. «Eso es cosa del diablo», gritó alguien. «Solo es un muerto», gritó otro. «Debe ser un rico que quiso ser enterrado en sus tierras». «El entierro parece muy viejo». «Y el hombre está intacto», pronunció otro. «Llamen a la policía», clamó uno más. «No», vociferó el dueño. «La policía va a cancelar la obra y va a quitarme el terreno. No es una opción. Enterremos al difunto y olvidémonos de esto». Pero nadie quería acercarse al muerto. Por ello, el dueño del terreno fue hasta el ataúd, vio al muerto por última vez, hizo un gesto de repugnancia y extrañamiento, y cuando estaba por cerrar el féretro, resbaló a causa del terreno irregular, y para no caer, se sujetó, maldita la hora, del madero clavado en el cadáver incorrupto.
Sin embargo, este elemento, ya se dijo, era tan viejo que se corrompió y no quedaron sino astillas en la mano del avaro hombre, que al fin cayó sobre la tierra húmeda y por la fuerza del desplome el féretro se sacudió lo suficiente para que se cerrara con un estertor semejante a un tañer de campanas que espantó a todos una vez más. Al levantarse, el hombre ordenó que volvieran al muerto a la tumba, pero al intentar llevarlo hasta el hoyo del que había sido extraído, el peso venció a los hombres y dejaron caer el objeto que rodó sobre un montículo y dejó al descubierto, una vez más, su interior. Nada. Estaba vacío. Al ver esto, algunos se echaron a correr, persignándose. Otros quedaron petrificados del miedo. Algo otros, incrédulos de lo que presenciaban, comenzaron a buscar el cadáver, el cual, junto con uno de los albañiles, de nombre Miguel, había desaparecido. Primero pensaron que había huido con los demás. Sin embargo, no regresó a laborar y por más que intentaron dar con su paradero, no pudo ser ubicado. Tras aquel suceso, fueron reportadas más desapariciones de personas. Luego comenzaron a aparecer cadáveres en callejones o basureros. Todos tenían algo en común. Los cuerpos carecían de sangre. Todo esto en un lapso de 3 meses. Entonces la gente comenzó a hablar de un vampiro y cundió el pánico entre la sociedad, que implementó medidas de seguridad contra vampiros. El relato me pareció una simple leyenda, mezcla de fanatismo rural en contexto urbano. Sin embargo, fue cierta, es decir, la narrativa, ya que hay registros hemerográficos de tal suceso. Lo siguiente fue tomado del archivo hemerográfico del Sol de Puebla. El temor y la preocupación invadieron a los residentes de la capital poblana cuando un supuesto vampiro, quien rondaba en diferentes puntos del municipio, mordía a quien se le pusiera enfrente hace 44 años. Hombres, mujeres y menores de edad utilizaban collares de ajo y llevaban consigo estacas hechas de madera para evitar ser víctimas del monstruo. Fue en diciembre de 1980 cuando el rumor salió a la luz, luego de que un locutor de radio hizo varios comentarios relacionados con los hallazgos que hubo en ese entonces. Varias muertes trágicas y hasta sangre de procedencia ilegal. Lo anterior desencadenó una leyenda, la de la existencia de un sujeto que chupaba la sangre de los humanos para saciar su sed. Pese a ser una cuestión irreal, rápidamente los habitantes supersticiosos se dejaron llevar por la falsa información. Incluso, según lo dado a conocer en ese entonces por La Voz de Puebla, las colonias como el Infonavit Amalucan, La Ciénega, Las Margaritas, Álamos, Satélite y Bugambilias fueron las más afectadas, ya que tomaron medidas drásticas para no ser mordidos por el supuesto vampiro. Ciudadanos utilizaban estacas al dormir. Atemorizados, los habitantes de dichas colonias dormían en un solo cuarto para estar juntos en caso de que algo pudiera pasar. Además, mantenían las ventanas y puertas atrancadas por las noches y sostenían estacas de madera de cedro para estar preparados en caso de que el chupasangre se apareciera.
alumnos dejaron de ir a la escuela. El miedo de la gente escaló al grado de que los padres de familia dejaron de enviar a sus hijos a la escuela, por lo que las aulas permanecían semivacías en muchos casos. Los menores de edad tenían miedo de que al asistir a clases fueran mordidos por el monstruo. Si eso fuera poco, el temor se alimentó cuando corrió la versión de que unos vecinos de la colonia Álamos encontraron un cadáver enterrado en su jardín, el cual presentaba una estaca enterrada en el pecho, y al quitarla de ese sitio, el muerto recobró la vida, y luego de darles muerte, salió a buscar víctimas para saciar su apetito de sangre. Autoridades desmienten la existencia de un vampiro. Fue el 6 de diciembre de 1980 cuando el jefe de los Servicios Especiales de Investigación de la Dirección General de Policía, Armando Flores Delgado, declaró y pidió a los representantes de los medios de comunicación que se desmintiera la versión sobre el vampiro humano. El funcionario refirió que, debido al rumor, la ciudadanía los cuestionó para saber si era verdad la existencia de un vampiro. Pero también solicitaron más vigilancia en su colonia y en especial en su domicilio. De igual manera, urgieron que se diera una versión real sobre el número de víctimas. En aquel momento, el mando policíaco dijo que ninguna persona había muerto desde hace muchos años en la entidad a causa de la mordedura de murciélagos u otro animal, desmintiendo de esta forma la existencia de una víctima mortal. Si llegaste hasta aquí, recuerda, hay historias macabras que permanecen vivas y otras que se clavan como estacas en la memoria. ¿Te atreves a regresar la próxima vez? Yo estaré esperándote. Pero cuidado, porque la siguiente historia podría devorarte. Esto fue Terrores Nocturnos. Yo soy Jorge Torrealta. Hasta siempre.